Bienvenidos a vuestro canal de maqueteo, soy Luigi1944 y hoy vamos a hablar de un poquito de historia. Vamos a echar un vistazo a la historia del torpedero TBD Devastator. El Devastator fue desarrollado por Douglas Aircraft Company en la década de 1930. Fue diseñado a requerimiento de que pudiera transportar un torpedo. También tenía que transportar bombas. Para esa época, que un avión así fuera un monoplano ya era toda una innovación. Además, incorporaba un diseño de ala con aluminio corrugado que se podía plegar. Eso reduciría muchísimo el espacio donde estaba destinado a ser almacenado, en los portaaviones. Las alas corrugadas tenían mayor resistencia estructural. Además, que fueran plegables era un beneficio que era necesario para los portaaviones, puesto que el espacio no abunda dentro de los hangares donde se tienen que almacenar los aviones y las piezas. El caso es que el Devastator, viendo las características que tenía, la velocidad máxima de 206 millas por hora, que son unos 332 km por hora, el alcance que tenía, que igual eran unos 800 km en total, unas 435 millas, o el techo de servicio, que era algo limitadito, tenía unos 5.800 metros de altura máxima que podía alcanzar. El avión tampoco es que fuera demasiado maniobrable, hay que tener en cuenta que estaba diseñado para llevar torpedos o bombas. Todo esto hacía del avión en conjunto un blanco relativamente fácil para cualquier avión enemigo, o incluso para las defensas antiaéreas que pudieran llevar los buques enemigos. El armamento principal de este avión era un torpedo Mark XIII. Este torpedo de 22 pulgadas de diámetro estaba diseñado para ser lanzado desde el avión, a baja altura y baja velocidad. El avión estaba también equipado con una ametralladora defensiva de 7,62 milímetros. Esta se emplazaba en la popa de la cabina, en el puesto del artillero. También tenía una ametralladora de tiro frontal. Antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando el avión entró en servicio, el Devastator desempeñó un papel vital en el entrenamiento de los pilotos navales. Preparó a la Marina de los Estados Unidos para los desafíos que se iban a venir. La tripulación del Devastator se componía de 3 personas. Estaba el piloto, detrás de él estaba el mecánico de vuelo, operador de radio, y en el último puesto estaba el artillero de cola. Que fuera un nuevo avión, unido al concepto de que tenía que estar metido en un portaaviones, no estuvo exento de accidentes, pero poco a poco y con esfuerzo sería integrado en el sistema de armas que conforma una flota. Durante la Segunda Guerra Mundial el Devastator participó en batallas cruciales. También contribuyó al hundimiento de bastantes barcos. Además de su papel en estas batallas, el Devastator se destacó por su capacidad de llevar bombas. A lo arriesgado que ya era de por sí ser tripulación de un torpedero, si le sumamos los fallos que tenían los torpedos Mark XIII, entramos en un apartado en el que además podría incurrir en que te estás jugando la vida para un torpedo que puede fallar. Estaban plagados de defectos técnicos. Malas entradas en el agua, los torpedos se paraban y si por algún casual no se desviaban y acertaban en el blanco podían no explotar. No fue hasta que después de unos cuantos años de evaluación de los torpedos, correcciones y mejoras empezaron a funcionar medio bien. Todo esto redundó en que la tasa de supervivencia de la tripulación de un torpedero no fuera demasiado alta, comparada con la de otro tipo de aparato, como un bombardero o un caza. Además, a ello le añadimos que al comienzo de la guerra tampoco estaban las cosas muy bollantes, porque Japón llevaba la iniciativa, y era la receta perfecta para que, si tú eras tripulación de torpedero, terminaras en el agua derribado. En definitiva, para cuando la Guerra del Pacífico había estallado, tenían los norteamericanos un aparato para torpedeo que tenía una velocidad obsoleta, una escasa capacidad de defensa, era vulnerable a los interceptores. Los torpedos Mark XIII fallaban, y era un aparato que claramente estaba obsoleto para esa época. Pero era lo que había y gracias a ello les hizo el apaño al comienzo de la guerra, hasta la entrada de los Avenger, unos torpederos mucho más modernos, más rápidos y mejor preparados para el entorno que se les venía. Si quieres que haga más vídeos de historia, revienta el botón de likes. Únete a la tripulación pulsando el botón de suscribir y nos vemos en vuestro canal de maqueteo.